Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté con todos ustedes. Y estamos en la carta a los Colosenses, Perec 3, Pasuk 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es la relación que completa la perfección. Y el Shalom de Mashiach sea el juez en vuestros corazones, pues a Shalom fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. La palabra de Mashiach more en abundancia en vosotros, en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Adón Yeshua, dando gracias a Dios y Padre por medio de él. Bueno, pues pasa casi a una especie de alabanza, exhortación a los Ajim, muy especialmente haciendo recordar que uno de los factores importantes en la vida de todos es la paz. Indudablemente para todos los que hemos experimentado y experimentamos la paz de Hashem, por medio de Mashiach Yeshua, bendito sea Hashem por ello, es un factor, la Shalom es un factor extraordinario. Incluso recordando un poquito, debemos entender y retomar el hecho de que Shalom es un término que se ocupa para nuestro Elohim, para nuestro Dios. Y es muy importante porque implica no solamente un estado, sino implica la condición de una relación extraordinaria con el Eterno. Y cuando nos dice Rab Shaul que el Shalom de Mashiach sea el juez que de vuestros corazones, implica precisamente el hecho de un estado. Entonces, Shalom lo entendemos como un estado en nuestro corazón, la condición que se da en nuestro corazón cuando nosotros estamos bien con los demás. Recuerden que anteriormente Rab Shaul había exhortado a que cada uno se perdonara, que cada uno no tuviera resentimiento con el uno con el otro y que produjeran las virtudes importantes en su vida. Y en esa condición de perdón, en esa condición de estar en paz con los demás, también viene la paz interior. No podemos tener paz interior si no tenemos paz con nuestro prójimo. Entonces, qué importante es, por ejemplo, en el caso de una persona dentro de su familia, cuando en un determinado momento surge un conflicto, sea con los hijos o los hijos con los padres, y que se tiene que ventilar esa situación que causó un estrago de conflicto y que tiene que buscarse la Shalom, que se tiene que buscar esa condición de paz que va a ministrar nuestro corazón y debe ministrar el corazón de todos los demás. Nada se puede, dice Proverbios, ¿de qué te sirve el buey engordado ahí en tu mesa? ¿De qué te sirve la gran comida si no hay paz, si no hay alegría? Entonces, en este caso, ¿de qué sirve tener lo que se tenga? Si se tiene bienes, si se tiene una casa, si se tiene comida, si se tiene recursos, ¿de qué sirve si no puedes vivir con paz y disfrutarlo? Fíjense que la condición de la paz es lo que hace disfrutar las cosas. A veces no es el buey engordado, pero a veces si tú comes unos frijoles con tu familia y hasta con totopos, santo Dios bendito, comes riquísimo cuando hay una condición, y debe haber una condición de shalom en tu hogar, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hijas y con tus familiares y con el prójimo. Eso
es importante, porque al final del día, si no hay esto, no podemos disfrutar de la vida. Y por eso Rab Shaul recomienda que uno de los factores que no debe faltar en nuestra vida es la paz. Que la paz esté con nosotros. Y la otra implicación de la paz, además de que es una condición, la paz implica, al desear la paz, implica que Dios esté ministrando en nuestros corazones, porque cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, entonces el Eterno, quien es bendito, está ministrando en nuestras vidas y estamos en un estado no solamente de paz, pero en un estado donde el Eterno, quien es bendito, ministra nuestra vida y nos sentimos contentos. Disfrutamos solamente de ver, por ejemplo, el cielo, disfrutas de ver las nubes, disfrutas de respirar, llenas tus pulmones de aire, de repente ves una plantita, ves sus hojitas y te llenas de maravillas de la grandeza del Eterno, y eso es algo extraordinario. Te miras a ti mismo y le das gracias a Dios porque no te duele nada, porque no tienes ningún problema en tu cuerpo, y le agradeces al Eterno por ello. Eso son cosas que solamente se pueden disfrutar cuando se tiene paz. Y cuando no se tiene paz, nada absolutamente se disfruta. Puedes tener un yate, puedes tener un avión, puedes tener muchos dólares, puedes tener, pero al final del día nada de eso se disfruta. Nada de eso se disfruta si no se tiene la paz. Y por eso Rab Shaul recomienda de una manera extraordinaria que haya paz. Y por eso debemos procurar en dos sentidos la paz con Hashem, que nos fue dada por medio de Mashiach, y que es nuestra responsabilidad cuidarla, fortalecerla y mantenerla. Y cuando se altera por alguna situación de haberá, necesitamos ir con el Eterno y pedir perdón para que esa paz se restablezca. Pero por el otro lado también tenemos al prójimo, y cuando tenemos al prójimo, pues entonces también tenemos una situación que si se dio un conflicto, entonces lo que se tiene que hacer es restaurar esa situación, y a veces no son fáciles. Hay cosas que son muy fáciles de resolver, un abrazo, un perdón, y me equivoqué, no debí haber hecho tal cosa, lo que sea, sencillito, y ya, perdón, un abrazo, un beso y se acabó. Pero hay veces que hubo una desavenencia y hubo una ofensa y causaste daño al de enfrente, al de junto, al de lado, le causaste un problema. Dice Jacob Hasadik, el mal llamado Santiago, dice que varón perfecto es aquel que sabe dominar la lengua, y que tenemos que procurar cuidarla, porque de hecho esto crea muchos conflictos, y ya está una metáfora acerca de que un pequeño fuego incendia bosques, y eso es lo que muchas veces sucede y pasa, y por eso tenemos que cuidar. A veces una palabra que no sea grosera, que no sea ofensiva, puede llegar a ofender. Cuando es una palabra dicha fuera de lugar, o en reiterativa sin necesidad, porque a veces no entendemos que está bien que tú, por ejemplo, le enseñes a los hijos que deben sentarse correctamente a comer, pero llega el momento que tienes que cambiar de métodos, porque si tú les dices de la misma manera y forma, llega el momento que no te quieren hacer caso. ¿Quién sabe por qué? Entonces, los que han tenido hijos, a veces nos tenemos que imponer, pero esto rompe la shalom, y por esa razón debemos hacer entender a los hijos que deben obedecer.
Y cuando vemos que hay esas acciones o esas actitudes de parte de los hijos, tenemos que acercarnos a platicarlo. Y desgraciadamente te voy a decir que esto que el Eterno nos dio, que fue el habla para comunicarnos, a veces no lo ocupamos bien. Y lejos de que nos ayude a mantener la shalom, nos ayuda a quebrantar la shalom, lo alem. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la manera que hablamos, lo que decimos. A veces una palabra dicha en un tiempo no adecuado no es mala, pero causó problemas. Tenemos que saber cuándo decir, porque a veces se cae en la necedad o se cae en situaciones graves cuando nosotros decimos cosas que no tenemos que decir. A veces a una cosa, si ya le dijiste al hijo tal o cual cosa, o si ya le dijiste al esposo tal o cual cosa, y le vuelves a decir, y a veces desgraciadamente se ocupan los momentos no adecuados para decirlo, se arma, es decir, se crean conflictos y se crean desavenencias y se crean un sinfín de cosas. Y por eso Rab Shaul recomienda que tengamos en cuenta esto. Y una de las cosas importantísimas es, fíjense que es interesante porque dice cómo nos debemos de llevar. Dice: y el shalom de Mashiach sea pues en vuestros corazones, pues a shalom fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Y esto tiene que ver específicamente dentro de la comunidad. Tenemos que tener en paz y no tenemos que tener adversarios o enemigos. La palabra de Mashiach more en abundancia en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándonos unos a otros, con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando a Dios con gracia en vuestros corazones. Esto habla precisamente de que muchas veces, y en este caso todas las veces que tengamos un problema, lo tenemos que resolver, enseñándonos y exhortándonos. Tenemos que resolver los problemas, cualquiera que sea. Si tú dices, no digo nada, mejor me callo, no, eso no es correcto. Lo correcto es que resolvamos los problemas, que oremos al Eterno, que ocupemos las palabras correctas, que no ocupemos lo que llamamos coloquialmente acá en México cantaletas, que es lo mismo y la forma, el tono y todo igual, y eso crea conflictos terribles. Entonces tenemos que cambiar de tácticas, tenemos que cambiar de forma de ser, tenemos que saber y decir en nuestro corazón que a veces hay palabras o hay tiempos a donde la mejor exhortación es solamente callarse. Y luego dice: y todo lo que hagáis de palabra y de hecho, hacedlo todo en nombre del Adón Yeshua, dando gracias al Eterno, quien es bendito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la paz con el Eterno, viviendo en buenas condiciones, y si hay alguna averá, tenemos que resolver. Y por el otro lado, si tenemos alguna desavenencia con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, también tenemos que resolver. El vivir sin paz no nos deja disfrutar de la vida. Cualquier situación en que se pueda vivir es grata cuando tenemos paz. Pero cuando no hay paz, nada absolutamente nos llena, nos satisface o nos da felicidad. Pero la felicidad que el Eterno nos ha dado es esa condición de paz en Él. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.